Muy buenas a todos los seguidores del fanatismo. Tenemos la Saucony Triumph en su 20ª edición para analizar. Quizá una de mis zapatillas fetiche de toda la vida. Una de mis favoritas sin duda alguna desde que empecé a correr son las Triumph 4. Y esta 20ª edición es posiblemente la mejor zapatilla que he probado de la línea desde aquella cuarta edición. Es una evolución bastante lógica. Han cogido el manual de construcción de las Endorphin Pro y de las Endorphin Speed y se lo han aplicado a la Triumph. Lo que necesitaba este modelo en la versión anterior era menos peso, una amortiguación un poquito más agradable, ya que había perdido un poco de comba con sus rivales, y una horma un poco más ancha. Básicamente Saucony ha mejorado dos de esas tres características. Tanto la ligereza, ha aumentado la ligereza. Es una zapatilla la más ligera de su segmento. Estamos hablando de 275 gramos en talla 9 y 293 en esta 10 americana. Como digo, la más ligera dentro de sus principales rivales. Y luego la zapatilla tiene un tacto mucho más profundo, un tacto mucho más agradable y más blando. En cuanto a perfiles, tenemos perfiles muy altos, 39 milímetros en la parte trasera, 29 en la parte delantera. Eso es lo que hemos medido nosotros. Saucony ofrece 2 milímetros menos como referencia. Según ellos, oficialmente son 37 en la parte del talón y 27 en el antepié. Ha subido a 10 milímetros de drop la zapatilla. Desde hacía muchos años tenía un drop de 8 milímetros. Pero al ser una zapatilla enfocada más para gente talonadora, lo que han intentado hacer es darle un biselado muy marcado en la parte trasera. Como veis, tiene un corte muy marcado para intentar aterrizar un poco más sobre la parte delantera del talón y tener la cadena cinética de tobillo, rodilla y cadera un poquito más alineada a la hora de aterrizar. Pero básicamente al hacerla más blandita lo que han querido es darle más altura para que el Aquiles no se sobreestire demasiado. Porque si tenemos 8 milímetros de drop, tendríamos un pequeño estiramiento más del Aquiles, pero una vez empezamos a aterrizar se hundiría bastante más de lo que lo hace con 10 milímetros. Y esa pequeña diferencia de 2 milímetros quizá nos pueda salvar de ligeros problemas de sobreestiramiento de Aquiles. No sé el motivo, yo creo que es que esto es parte de ese razonamiento, de esa motivación para aumentar los 10 milímetros, pero como digo, cualquier corredor que utilice la Triumph le va a dar igual 8 milímetros, 10 milímetros de drop, porque esencialmente es una zapatilla que aunque aumente 2 milímetros es mucho más blanda que las versiones anteriores, y el drop dinámico, el drop funcional al final no va a tener mucha incidencia en cuanto al cambio. Como digo, es una zapatilla enfocada para talonadores, no es una zapatilla con una curvatura muy marcada, se ha bajado un poquito la puntera, sí que se ha dado el biselado ese para aterrizar un poquitito más delante. Pero como digo, es una zapatilla nada radical, muy agradable, sin curvaturas demasiado marcadas. Tampoco tiene un arco que digas le puedo notar mucho. Es una zapatilla que se lleva bien, se lleva fácil y es muy muy cómoda. En cuanto a amplitud de base, tenemos 116 en la parte delantera y 92 en la parte trasera. Es una de las cosas que me ha sorprendido, ya que han aumentado el perfil, han hecho la zapatilla mucho más blanda y eso generalmente va acompañado de un aumento de base, pero como la ligereza era algo que querían lograr sí o sí, le han dejado una amplitud de base, digamos, en la media del mercado. Lo cierto es que la zapatilla no ha ganado estabilidad, de hecho pierde un poquito de estabilidad, pero tampoco la considero una zapatilla inestable. Es una zapatilla, digamos, que en la media en cuanto a estabilidad no es una Cumulus, no es una Glycerin, pero diría que está en un nivel normal en cuanto a estabilidad. Sí que es cierto que, como ya hemos visto en varias Saucony, tienen un surco. No sé si lo vais a poder apreciar. Todo esto es un surco bastante profundo. Y este surco lo que nos da
es la capacidad del talón para ensancharse al aterrizar. Al aterrizar, esta zona y esta zona se separan y se gana un poquito de anchura dinámica extra cuando entra en carga. Así que yo creo que Saucony ha utilizado eso y otras cosas que luego veremos para compensar, digamos, la poquita estabilidad que se ha perdido. En cuanto a media suela, Power Run Plus de 42 grados de dureza. Estamos acostumbrados que en zapatillas de este segmento, zapatillas de 170 a 200 euros, zapatillas tope de gama de entrenamiento neutro, tenemos unas durezas de entre 44 y 48 más o menos en todo el mercado. Pues bien, esta Saucony tiene un Power Run de 42 grados de dureza. Estamos hablando de niveles de zapatillas de placa de carbono. Así que, como os podéis imaginar, es una zapatilla con bastante recorrido de amortiguación, muy blandita, muy elástica y muy agradable. En cuanto a amortiguación, tiene muy poquitas rivales. La Nimbus quizá es una zapatilla muy blanda también. Y la Glycerin estaría un poquito por detrás. Sí que tendría más estabilidad, pero no tendría el tacto tan blandito y tan elástico que tiene esta Triumph 20. Más cosas. Se parecen mucho y me parece muy buena idea que le hayan bajado la dureza, que le hayan dado elasticidad, que tenga unas geometrías como hemos visto este surco. Todo ello similar a las Endorphin Pro y a las Endorphin Speed. Y es muy lógico que Saucony haga eso porque esta zapatilla puede valer para entrenar y la Speed o la Pro para competir, o incluso las tres, tener la Speed para entrenamientos mixtos, calidad, farlex, etcétera, etcétera, y luego la Pro para competir medias maratones o incluso 10 kilómetros sin ningún problema. Hace poco comentaba, probamos la Asics Nova Blast 3 y decía que esa era la única zapatilla que acostumbraba al cuerpo por sus geometrías, su tacto, etcétera, etcétera, a los rigores que luego vamos a tener que soportar con las zapatillas de placa de carbono. Pues esta zapatilla se une a esa lista, corta lista, que, digamos, prepara de alguna manera el cuerpo para luego utilizar zapatillas de placa de carbono. No son inestables, pero tampoco son muy estables, así que el cuerpo tiene que trabajar un poquito eso cuando entrenamos, pero entrenarlo sin mucho peligro, porque como digo, tiene una estabilidad en la media. Acostumbra al cuerpo a tener amortiguaciones muy elásticas, con mucho recorrido y muy blanditas, algo que casi todas las zapatillas de placa de carbono tienen. Y luego la suela es muy similar a lo que vemos en las Endorphin. Es una suela no muy... digamos que no rellena mucho, pero rellena las partes esenciales. Tenemos la zona de aterrizaje, la zona de estabilidad del talón, los 5 dedos, que se transmiten además buenas sensaciones al poner placas de caucho debajo de los metatarsos. Se transmiten muy bien las sensaciones al terreno a pesar de tener tanto perfil. Y en definitiva el desgaste es bastante homogéneo. Sí que es cierto que en el talón, como lógicamente todas las zapatillas, pero luego, quitando esa parte, el desgaste es bastante homogéneo. Es un material XT900 de 65 grados HA de dureza. No os digo que vaya a durar 1000 kilómetros, pero yo creo que 700 kilómetros con el grosor que tienen, si lo utiliza alguien de 70-75 kilos, vamos, no me sorprendería que bajase mucho esa cifra. Particularmente, habiendo probado la 19, habiendo probado este mismo caucho en otras Saucony, creo que esos 700 en mi caso se van a quedar un poco cortos. Yo calculo que unos 800 le haré a esta suela. Y su comportamiento, sobre todo en asfalto seco, es muy bueno. El agarre, la adherencia que tiene en el asfalto, diría que está por encima de la media. No tiene unos tacos muy marcados, así que no tenemos una exposición de desgaste tampoco muy alta. Y luego en caminos de parque, sendas en buen estado, se defiende. No es la mejor zapatilla en eso porque no tiene taco marcado, pero se defiende. Diría que un 60-40, 65-35 en uso de asfalto-tierra sería lo lógico
para un corredor que busque una zapatilla de entrenamiento, principalmente para asfalto y con un poquito de tierra. Cosas a tener en cuenta. Pues quizá lo principal, que es, como he dicho en la prueba escrita, el elefante en la habitación, se debe a que las Saucony Triumph 19 se rompían mucho por esta zona. En la unión del chasis y la malla se solían romper las zapatillas. Yo soy una persona a la que no se le rompe nunca una zapatilla, así que es algo que puedo valorar poco o mal, pero aunque tenga ciertos reparos, de momento no tengo ningún problema. Así que es cierto que las mallas abiertas en la unión no me suelen gustar porque es donde se suelen romper. De momento, como digo, no he tenido ese problema. Tampoco lo he tenido en la 19 y sí que han tenido un porcentaje alto de roturas. Así que habrá que ver cómo evoluciona la Triumph 20 en ese sentido. En cuanto a upper, malla de doble capa, típico engineered mesh, refuerzos zona media. Tiene dos tiradores que se comunican con el chasis. La zapatilla ajusta muy bien en la zona media, muy bien. Quizá algunas personas pueden notar la zapatilla un poquito baja. Una cosa que me ha gustado es que, bueno, aparte de que la lengüeta va unida en los laterales, como debería, nos olvidamos del collar redondeado y súper acolchado de las Triumph antiguas. Ahora tenemos un collar un poquito más alargado, más deportivo, con menos acolchados, pero con suficientes acolchados, con zonas separadas. Como veis, la zona del Aquiles tiene una separación en cuanto a materiales. No vamos a tener ningún problema de rozaduras. Y una cosa que no sé si lo vais a poder apreciar, en estas zonas tenemos como una especie de hendidura hacia adentro. Estas hendiduras se sitúan detrás del hueso del tobillo para hacer ergonómico el ajuste. Y no sé si lo vais a poder ver, estas zonas de aquí. Eso sujeta muy bien el tobillo, pero muy bien. Es un poquito agresivo al principio porque no estamos acostumbrados, pero yo no he experimentado ningún problema. Lo que sí que he experimentado es que me sujeta el pie como una zapatilla de competición, tanto en el talón como en el medio pie. Así que es una zapatilla a la que he podido exprimirle de ritmos un poquito más de lo esperado. La he puesto a 4 y sin ningún problema. No es una zapatilla para ir a 4, pero no me ha presentado ningún problema en ese sentido. Una cosa que hay que saber, muy importante, es que si eres plantillero, esta zapatilla tiene una plantilla espectacular, de 7 milímetros, pesa 34 gramos, pero es de Power Run. No sé si lo podéis ver, muy blandita, muy elástica, las sensaciones al ponerte la zapatilla son brutales. ¿Cuál es el problema de esta plantilla? Que si eres plantillero la tienes que quitar. Y si la quitas pierdes un poquito de la amortiguación, que aunque tiene muchísima, pierdes un poquito de esa amortiguación. Y sobre todo es que si tu plantilla mide más de 7 milímetros de perfil, quizá notes que la zapatilla te va a oprimir mucho porque es un poquito bajita en esta zona delantera, sobre todo en esta zona de unión de los cordones con la parte del antepié. Así que eso tenedlo en cuenta. Problemas que he tenido con la zapatilla, no muchos. Sí que hay una cosa que no me ha gustado, no sé si lo vais a poder apreciar. ¿Veis? Todo esto está pelado, es como corchopán. Pelado. Y esto es del roce de la zapatilla con la otra zapatilla y con el terreno. La otra zapatilla está igual. Y en esta zona de aquí atrás también se está empezando a pelar. Es algo estético, no os va a dar ningún problema, es algo que es inherente a las nuevas tecnologías que están usando en mediasuela las marcas. Lo hemos visto en Nike con las Vaporfly que se pelan, se caen a cachos, y es porque al ser de baja densidad, de materiales plásticos tipo Pebax, etcétera, las uniones celulares, las uniones con otros materiales son más complejas y tienden a pelarse un poquito, así que
ese daño estético le vais a tener sí o sí, salvo que tengáis una técnica muy depurada. Pero aparte de eso, la zapatilla me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Es una zapatilla muy ágil, es una zapatilla muy ligera para su segmento, es de las más amortiguadas de su segmento. Y es que lo tiene casi todo, quizá está un poco por detrás en estabilidad y en durabilidad de la suela, diría que en la media. Pero todo lo demás han dado un salto de calidad enorme. Mi única duda con esta zapatilla, el único pero que podría llegar a verle es: se romperá el upper, y eso es algo que, como os digo, yo no puedo probar porque no suelo romperlo, no soy agresivo, mi pie no es agresivo con las zapatillas en ese sentido. Y vamos a ver cómo evoluciona. De momento no he escuchado ningún caso, pero para eso tenéis los comentarios tanto en el vídeo como en la web debajo de la review. Y hasta un próximo vídeo.